Alegría. ¿Cómo va? Bienvenido, Fernando. Buenos días, buenos Eh, Gracias. días. Buenos días. Ay, Muy ay. buenos días. Qué gusto encontrarte nuevamente. Una Ahí alegría hace para mí. años que nos conocimos, ¿no? Sí, hace mucho tiempo, pero qué bueno. Buenos días desde La Paz. Muy buenos días. Ah, Eh, qué bien. Bienvenido. Bueno, voy a presentarnos, ¿no? Ahí para la gente que está nos mirando. Com este intento de conhecer um pouquinho mais sobre esta filosofia que é o buen vivir, esta herência que recebemos em esta América profunda, antigua, hermosa, eh, que el viento de los Andes tanto inspira nuestro corazón, principalmente en Brasil, ¿no? Donde estamos aí. Bueno, aqui sou a Astreia, uma das militantes da Nação Pachamama, faço parte dessa escola hermosa Solar Andina. E hoje a ideia é a gente fazer uma conversa com um grande amigo, aí de muitos anos já, com a Nação Pachamama, e convidamos a Isabela, que é uma periodista da Brasil de Fato também, integrante, militante da Nação Pachamama, a nos conduzir num bate-papo com o Fernando, junto com a Esmeralda, que é também uma militante aí intensa, criadora do Pátia, que é um aplicativo aí que intenta, embora nas redes, intenta quebrar, né, essa influência e nos trazer cultura, espiritualidade, boas reflexões, né, sobre a vida e a transformação também humana. E o Fernando, que é esse grande amigo da Nação Pachamama, me recordo quando fui a buscar, nos conhecemos em el aeroporto, Así não, es. Fernando? Sí, sí, Fui a buscar sí, hace e mucho. foi um encontro de amigos, de irmãos. O Fernando Manacuni, que é um dos grandes inspiradores, estudiosos e que escreve livros, né, e semeia aí por todo o planeta os preceitos do Buen Vivir, né? Ele que é Aymara e traz essa bênção de transmitir uma percepção de mundo que nasce aí da Bolívia, desses povos muito, muito antigos, e sabemos que tem uma mensagem muito ampla e necessária, né, que nós, enquanto grupos de seres humanos, necessitamos nos influir e que faz muita coisa com que Nação Pachamama tanto semeia, e também sobre esse espaço que a prática dos 21 dias tanto nos provoca a sentir, esse espaço de bem viver, né? Aprender a arte de viver num equilíbrio com as forças da natureza em si. Fernando, ele também foi ministro das Relações Exteriores no governo plurinacional da Bolívia, eu creio que foi o terceiro mandato do presidente Evo Morales, que foi o primeiro indígena eleito e governante num país da nossa América Latina. Então, foi uma vitória não só a Bolívia, mas a toda a América em si, né? Da semente de Abya Yala retornando e levantando as vozes dos nossos povos. Pero bueno, sea muy bienvenido, Fernando. Voy a pasar un poquito a Esmeralda para que te haga una preguntita para escucharnos. Estamos aquí para escucharte hoy. Sí, Esme, por favor. sí. Fernando, muchas gracias por estar aquí. Soy una gran fan tuya. Leo mucho tus escritos sobre el buen vivir. Está hermoso, principalmente porque nos lleva a la comprensión ecoespiritual en que todos podemos compartir la mirada andina, la esencia andina y zambullirnos en esa sabiduría. Es como una escuela de reaprender a vivir muchas veces, ¿no? Quería hacerte una pregunta para empezarnos, ¿no? Esa charla. Leía que son 13 principios del buen vivir, que me pareció muy genial porque son muy sencillos y tengo una curiosidad
de mucho tiempo, de saber cómo fue que ustedes desde Bolivia fueron a escuchar los sabios, las mamachas, los abuelitos, cómo fue un poco ese proceso, este proceso de cosechar esa sabiduría de las raíces y trasladarla a la parte teórica y a la Constitución. ¿Cómo fue ese caminito? Bueno, bienvenido, querido. Muchas gracias, muchas gracias. Primero saludar a todos desde La Paz, Bolivia. Estamos a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Estamos muy alto, rodeado de las montañas y contento de poder contactarnos nuevamente en este tema que no solamente es un tema circunstancial, para nosotros es un tema muy importante, un paradigma, un camino y un horizonte. Es decir, no es solamente un tema aislado, es un tema permanente, porque la vida es permanente. Entonces, el vivir bien, buen vivir, es nuestro referente, cómo debemos caminar cada día, cada segundo, cada instante. Entonces, por eso también acá en Bolivia se da mucho énfasis al vivir bien, buen vivir. Los abuelos, después del año 1492, guardaron esta sabiduría, porque recordemos que la colonia, cuando llegó la colonia, llegó con un proceso diferente, llegó con la invasión, llegó con el genocidio, llegó con el saqueo. Ellos no querían las ideas, no querían la sabiduría. Los europeos que llegaron no buscaban sabiduría, buscaban oro, buscaban plata. Y la sabiduría fue perseguida por el pensamiento, llamaremos, de cristianización, de obligar para que se conviertan al cristianismo. Por lo tanto, algo que fuera diferente al cristianismo era considerado pagano, herejía, del demonio, de Satanás. Ese era el pensamiento que lamentablemente los abuelos y las abuelas vivieron en esos tiempos. Pero los abuelos guardaron el mensaje, ese mensaje que hoy para nosotros es muy importante, ese mensaje que hoy día nos llena el corazón. Ese mensaje lo guardó en las canciones, en los textiles, en el arte, en las formas cotidianas, en el abrazo, en la mirada, en las palabras, en los principios, en la sabiduría. Lo guardaron por mucho tiempo. Cuando nosotros, yo tuve el honor, el placer de estar con mis abuelos, mi abuelo y mi abuela, por mucho tiempo, por muchos años. Entonces, lo que ellos nos han enseñado fundamentalmente es cómo caminar en la vida. Y a eso nosotros llamamos suma camaña, vivir bien, buen vivir. Entonces, Bolivia es más del 70%, es una nación plurinacional, es un estado plurinacional. Hay muchas naciones, hay 36 naciones que convivimos acá con diferentes idiomas, con diferentes costumbres. ¿Cómo podemos convivir entre lo diferente? Esa era una gran pregunta. Hasta antes de Evo Morales, Bolivia era distinta. En Bolivia, en las ciudades, el indígena no podía ingresar tan fácilmente porque había un pensamiento racista, había un pensamiento muy fuerte de exclusión a los pueblos indígenas originarios. Cuando llegó el presidente Evo Morales, llegamos con todas estas ideas. Llegamos con Pachamama, llegamos con Huipala, llegamos con el vivir bien, buen vivir, nuestros ancestros. Por lo tanto, desde el año 2006 empezó a cambiar este proceso en Bolivia. Primero, para transformar Bolivia y segundo, para llevar al mundo. Primero, se transformó en Bolivia, porque por primera vez con Evo Morales estaba un hermano indígena. Nunca había estado un hermano indígena a la cabeza del país. Y eso que nosotros somos mayoría. Y eso que nosotros somos igual el 70%. Y cuando asciende Evo Morales, empieza una etapa totalmente distinta, de la cual nuestro corazón se regocija. Con Evo Morales retornó las ofrendas,
las ceremonias, las prácticas ancestrales, la vestimenta ancestral, los ritos ancestrales. De nuevo empezó a generar un reconocimiento, una reconstitución. Luego empezamos a cambiar la constitución política del Estado, porque recordemos que la ley de leyes en un Estado es la Constitución. Si no cambia la Constitución, no va a cambiar nada. Jurídicamente había que cambiar la constitución política del Estado. Y convocamos a una asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente escribió de nuevo los principios de la Carta Magna de Bolivia. No fue fácil, fue muy difícil, porque el pensamiento racista aún continuaba. El año 2009-2010 estábamos a punto de entrar en una guerra civil, porque había una oposición tan fuerte, pero no una oposición de ideas, era una oposición de un pensamiento colonial. Entonces, cuando empezamos a trabajar, la Asamblea Constituyente definió una nueva ley constitucional, una Carta Magna nueva, donde ya pasamos de la República al Estado plurinacional. Y el horizonte es el vivir bien, buen vivir. Ese horizonte que en esos momentos era un principio ancestral, con la nueva Constitución se vuelve un principio constitucional. Y ese principio constitucional empezó a regir en Bolivia. Por eso empezamos a recuperar los valores y el principio ordenador de la Constitución política del Estado es el vivir bien, buen vivir. Y para entender el vivir bien, buen vivir, primero hay que entender qué es Pachamama, porque tienes que emerger en la conciencia Pachamama. Tener esa conciencia Pachamama es elevar un nivel más a la humanidad, porque la humanidad estaba sumida en un individualismo, en un antropocentrismo nada más. Se pensaba que el ser humano era el rey de la creación, lo único importante, y ni siquiera todos los seres humanos, sino solamente el varón, en desmedro de la mujer. Esa era la realidad. Cuando empezamos a hablar del vivir bien, el primer principio del vivir bien es: somos hijos de la Pachamama, somos hijos de la Madre Tierra. Todos, no solamente los seres humanos, los insectos, los árboles, las flores, todos somos hijos de la Madre Tierra. Es decir, elevamos un nivel de conciencia en este principio de la Pachamama. Cuando uno concibe la Pachamama, eleva la conciencia, porque se da cuenta que uno es parte de un tejido de algo más grande. Eso nos ayudó muchísimo en Bolivia, muchísimo, para poder mirarnos diferente, para poder abrazarnos, para bailar juntos, para danzar juntos, hasta para debatir juntos. Y luego el presidente Evo Morales decidió llevar estos principios al mundo y fuimos a las Naciones Unidas. Y en las Naciones Unidas trabajamos para hacer conocer el vivir bien, buen vivir. ¿De qué se trata? Incluso fuimos para poder explicar en las Naciones Unidas a todos los embajadores del mundo para que se declare el Día Internacional de la Pachamama, de la Madre Tierra. Los embajadores europeos decían: pero ¿para qué queremos otro día más? Ya tenemos el Día del Planeta, el Día de la Tierra, el Día del Medio Ambiente, decían. Y nosotros le explicamos: planeta simplemente significa materia inerte, nada más, donde hay recursos. Tierra simplemente es algo ajeno al ser humano. Medio ambiente, sí cuidan el medio ambiente, pero en el sentido utilitario para el ser humano. En cambio, cuando decimos Pachamama, decimos Madre Tierra, Madre Tierra. Hay una concepción diferente del ser humano cuando dice Pachamama, Madre Tierra.
despierta en una conciencia diferente, despierta en una realidad diferente. Recién los embajadores comprendieron y declararon el Día Internacional de la Pachamama. Hicimos un trabajo intenso en las Naciones Unidas porque el cambio que queremos no solamente tiene que darse en Bolivia, sino en el mundo. El mundo, porque todos formamos parte de esta hermosa familia, en este hermoso viaje que es la vida. Ese fue un principio. Primero trabajamos en Bolivia y luego trabajamos en el mundo. Pero falta todavía, porque también Conciencia Pachamama es una vibración del corazón. Es unir el corazón, el ritmo de nuestro corazón, al ritmo del corazón de la Madre Tierra. Eso tenemos que llegar entre todos. Ahí, cuando se conecte ese ritmo, vamos a poder comprender cuán importante es este maravilloso viaje sagrado que es la vida. En eso hemos trabajado hoy día. Bolivia también sigue reflexionando sobre el vivir bien, buen vivir, porque vuelvo a reiterar, es un camino permanente. En este momento, por ejemplo, el vivir bien, buen vivir se está reflejando no en mis palabras, sino en ese sentimiento de nuestros abuelos que guardaron este mensaje con amor, con cariño. Es un mensaje de amor de nuestros ancestros para este tiempo, el vivir bien, buen vivir. Por eso, hoy en día el vivir bien, buen vivir ha entrado en la academia, en la universidad, en el colegio. Nosotros aquí en Bolivia tenemos un colegio, se llama el Colegio Sariri, y los niños estudian y practican y comprenden desde niñitos qué es vivir bien, qué es buen vivir, pero en la práctica, no en conceptos, sino en la práctica diaria, que eso es muy importante para todos nosotros. Fernando, muy prazer em conhecer. Como a Astrid disse, sou periodista de veículo cá no Brasil, chama-se Brasil de Fato, onde temos justamente uma coluna da Nação Pachamama que se chama Consciência Pachamama. Oh. O objetivo é trazer, né, essa sabedoria ancestral. Acá no Brasil, também vivemos todo esse processo colonial. Nossos povos indígenas também, né, foram aculturados e cristianizados, né, enfim, pela Igreja Católica. Mas também vemos esta nova visão, ou nova visão não, esta visão ancestral, né, ressurgindo. E os povos tradicionais trazendo novamente esse conhecimento no Brasil, que é um pouco descolado dos outros países da América Latina, né? Sofremos também todo um aculturamento norte-americano pós-golpe militar. Então, via, né, esta coluna e via esses ensinamentos da Nação Pachamama, Escola Mística Andina, tentamos trazer esses ensinamentos, essa sabedoria ancestral também para o Brasil. Só que hoje temos esse mundo cada vez mais, parece separatista, né? A polaridade está muito grande em todo o mundo. Então, as pessoas um pouco se perdem no medo, no caos, né? Estão perdidas e não conseguem entender essa mensagem tão simples do bem viver. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Essa necessidade de unidade, na verdade, cada vez maior. En los ancestros, los abuelos, las abuelas, en las diferentes culturas, siempre han enfatizado de que la vida es un gran tejido, es un tejido maravilloso, donde cada ser es importante. Voy a repetir
lo que siempre me decía la abuela en Aymara, que es nuestro idioma antiguo, que decía, Guagua, Lulu, Haniuram Asitati, Takikunas Hakaskiwa, Hiskarus, Hacharus, Hakam Unhaña. Significa en español, me decía, hijo, hija, no te vas a olvidar que todo vive, lo pequeño, lo grande es muy importante para todos. El daño a uno es el daño a todos, porque somos parte de un tejido maravilloso. Entonces, ese encargo, ese principio, nos hacía despertar en una profundidad distinta. Hay que cuidar el árbol, hay que cuidar las flores, hay que cuidar la abeja, las hormigas, todo, porque todo es parte de nosotros. No hay un principio, el otro, sino nosotros. En la concepción andina ancestral, no hay el otro. Somos nosotros, juntos, tejidos, conectados. Por eso, cuando llevamos este principio a las Naciones Unidas, en las Naciones Unidas el derecho fundamental es el derecho a la vida, ¿verdad? El derecho fundamental, el derecho más importante que dice la Carta de las Naciones Unidas, dice a la vida. Pero en el derecho ancestral antiguo de nuestros abuelos, el derecho fundamental es la Pachamama, es la Madre Tierra. Porque no va a haber vida si no hay Pachamama, ¿verdad? Porque ¿qué vida va a proteger si está destrozando la Pachamama? Por eso el derecho más importante para nosotros es la Pachamama. Hay que cuidar la Pachamama, porque de ella emerge la vida, de todo, de mí, de ustedes, de todo. Si destrozamos la Madre Tierra, estamos destrozando la matriz de la vida. Por eso nosotros cuestionamos el mundo moderno capitalista, porque está destruyendo la Madre Tierra, la Pachamama. Está destrozando la Madre Tierra cada día. Por lo tanto, está en peligro la vida. Está en peligro la vida. Y para cuidar la vida, primero hay que cuidar la Pachamama, que es la matriz, la fuente de la vida. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Conozco el gran trabajo que están haciendo la Nación Pachamama. Hemos estado varias veces juntos en ceremonias y por eso para mí es como encontrar la familia, es encontrar, y siempre en mis conversaciones, en las charlas que tenemos en diferentes partes del mundo, siempre mencionamos a la Nación Pachamama como un ejemplo, porque está llevando la bandera, esa bandera que se llama la Huipala, que es el símbolo de la nueva humanidad. Somos de distintas procedencias, somos de distintos colores, pero con un solo corazón. Ese corazón es la conciencia Pachamama. Por eso tenemos que seguir articulando, trabajando, porque no es su trabajo, mi trabajo, no, es nuestro rol, nuestra responsabilidad en este tiempo tan importante donde una época está terminando y otra época está empezando. Nosotros somos de una época distinta, ¿verdad? Nosotros somos de la radio, el tocadisco, no sé cómo se llama, el cassette, ¿no? El headphone, unas cosas distintas. Hoy día es la inteligencia artificial, es otra época donde está cambiando. Con nosotros se va a ir una época distinta que hemos vivido. Los niños están empezando una época distinta con la inteligencia artificial. Pero lo que no va a cambiar son los principios. Lo que va a ser eterno es la Pachamama. Es el principio de la Pachamama. Entonces, así como nosotros hemos recibido ese hermoso regalo de nuestros abuelos, la conciencia Pachamama, el vivir bien, el buen vivir, ese plan, ese paradigma, nuestra responsabilidad ahora es legar a quienes vienen esos principios para que vivan bien en el futuro, sea en una condición diferente,
pero con principios que no tienen tiempo, que no tienen espacio. Ese es un rol importante de todos nosotros. Es una alegría escucharte hablando sobre el encuentro entre los corazones, ¿no? Que hablamos mucho de encuentro y todo, de ideas, pero el verdadero encuentro es de corazón a corazón. Y quizá ahí es que el cambio empiece a ocurrir, ¿no? Y creo que Pachamama también, la comprensión de la Pachamama, que no es intelectual, pero es un sentir, una percepción. Creo que esta es la llave para empezar un cambio de verdad, ¿no? Fernanda, ¿puede nos hablar un poquito más sobre Sumak Kawsay, este hilo, este tejido invisible, pero que hace todo el entramado de energía y de encuentros, ¿no? De Munay, de corazón a corazón? Muy bien. Sumak Amaña, Sumak Kawsay. Sumak Kawsay en quechua o quichua, Sumak Amaña en aymara. Y en varios idiomas, hay muchísimos idiomas. He encontrado hasta en Australia, he encontrado en China, en África, su propio término de definir el buen vivir, vivir bien. El vivir bien, buen vivir, Sumak Amaña, Sumak Kawsay, dice lo siguiente. Primero, tenemos que recuperar nuestro equilibrio para poder generar armonías. No vamos a poder generar armonías si no recuperamos nuestro equilibrio. Para nosotros eso es muy importante. ¿Cuál es el equilibrio? Este cuerpo que nosotros tenemos tiene un equilibrio, tiene un centro en el ombligo. Ese centro es perfecto, equilibra el cuerpo. Pero si no tengo el equilibrio, me voy a caer. Lo mismo también en la vida tenemos un equilibrio. Nosotros llamamos identidad a ese equilibrio. Identidad. Identidad. Nosotros, por eso en los pueblos indígenas originarios, el ser humano tiene que recuperar su identidad de varón, su identidad de mujer, porque tenemos naturalezas muy importantes, el hombre y la mujer, son su identidad. No es para competir, no es para competir. La identidad es para recuperar el equilibrio de nuestro corazón, primero. Entonces, ese equilibrio ha sido roto en la colonia. A los pueblos indígenas querían que entre en un proceso de occidentalización, un proceso de norteamiento, un proceso de eurocentrismo, un proceso de individualismo. En cambio, los pueblos antiguos de los diferentes continentes, de todos los continentes, era el principio comunitario. Es decir, caminamos juntos. Por lo tanto, ese valor de despertar en nuestra identidad, pero de que no somos solos nosotros, sino estamos rodeados alrededor, caminamos juntos, más aún somos interdependientes. La vida sería distinta sin los árboles, la vida sería distinta sin las abejas, la vida no habría sin las hormigas. Entonces, recuperar nuestra identidad significa despertar en esa conciencia alrededor de que somos parte de un tejido maravilloso que se llama vida. Cuando tú recuperas ese equilibrio interno, recién vas a poder generar armonías. Armonía con tu pareja, armonía con tus hijos, armonía con tus hermanos, armonía con tus padres, armonía con el árbol, armonía con las flores, armonía con el tiempo, armonía con la historia. Te vas dando cuenta que la vida es la pacha, es una gran conciencia grande de la cual tú vas despertando en ese tejido maravilloso. Por lo tanto, los abuelos y las abuelas nos dijeron primero
ustedes tienen que comprender. No va a haber armonía si no hay equilibrio interno. El equilibrio interno está en la identidad. La identidad es equilibrio y armonía. La esencia de toda forma de existencia, dice el abuelo, es equilibrio y armonía. Pero ¿qué dice el individualismo o el mundo moderno? Dice, no, la esencia del ser, de todo ser, es el hombre es lobo del hombre, dice, como que pelea. Pero no. Desde los pueblos ancestrales decimos la identidad, la esencia de todo ser es equilibrio, es armonía. Cuando tú recuperas eso desde el corazón, empiezas a cuidar, a conectarte. Eres más sensible. Por eso también puedes dialogar con la vida. Por eso también puedes comprender la vida. Entonces, este es un proceso de migrar de un paradigma individual hegemónico que pretendieron sumir al ser humano en una soledad. Hoy día, en varios países, yo recorro varios países, ahora me estoy preparando para ir a Medio Oriente, a Yemen. Todo ese pensamiento individualista está sumiendo al ser humano en una soledad. Tiene todo, pero no tiene nada, porque está solo. En ese aislamiento, en ese sufrimiento. Cuando la vida es maravillosa, cuando la vida es comunitario, cuando la vida es una alegría permanente. Entonces, por ejemplo, en Europa, los jóvenes ya no conciben la familia, ya no conciben procrear, ya no conciben, simplemente uno está en su aspiración personal. ¿Acaso no caminamos juntos? Ya no conciben la responsabilidad, porque nosotros somos corresponsables de la vida. Nos toca ahora. A ti te ha cuidado tu papá, tu mamá, con el cariño, el abuelo, la abuela. Ahora nos toca a nosotros cuidar a quienes están viniendo también. Pero no en el sentido solamente humano, sino en el sentido de la vida. Yo tengo maravillosos árboles acá que me acompañan, plantas, caracolitos. Entonces, todo eso es un tejido maravilloso de la vida, porque si faltara uno de ellos, algo de nosotros va a faltar, algo en nosotros va a faltar. A veces el individualismo no se da cuenta que el daño que está ocasionando al otro, a la madre tierra, se está haciendo un daño a sí mismo al final. Por eso este tiempo es muy importante para migrar, para heredar esa sabiduría a estos maravillosos jóvenes y niños que están ya con nosotros, para entregarles. Ese es el mayor tesoro, el dorado, más allá de un lugar, es una sabiduría de los abuelos para caminar en este viaje maravilloso. Nos queda mucho por hacer, pero aquí estamos y continuamos y vamos a seguir aquí. Gracias, Fernando, por tocarnos y sentir resonar esas palabras que por muchos días de nuestras vidas acá cotidianas, en las comunidades, né, nuestro ailo, que somos un ailo también, de corazones unidos, de intento, de sembrar la conciencia Pachamama. Es tan lindo, no sé, creo que ellas también están emocionadas, ¿no? Tocadas, Astrid y Isabela, porque andamos por acá hablando mucho de eso y compartiendo ese sentimiento, y es tan lindo saber de ti y escuchar, como escuchar nosotros hablando eso. Es un coro, es una música muy semejante, porque sale del corazón, ese pedido, de este tejido que decís. Entonces, siento que somos la misma canción de vida, de esperanza, y eso es emocionante, cuidar, como dice ahí la Tania, cuidar los que vienen, cuidar
porque nos cuidaron. Son cosas muy sencillas y esa dimensión de que primero es cuidar la Pachamama, que hoy en día, ¿no, Fernando? Se trata muchas veces de ese individualismo, se atrapó hasta nuestro querer cuidar de nosotros mismos y pusimos nosotros mismos en primer lugar a veces Sí. espiritualmente. Y siento que Nación Pachamama también estremece las conciencias buscadoras espirituales que dice, está bien cuidar a nosotros mismos, pero primero es la Madre Tierra. Primero hay que sentir la conciencia Pachamama, que entonces por consecuencia nos armonizamos. Y siento, creo que te pregunto, esa concepción espiritual, ecoespiritual, si, cómo en el día a día podemos primero buscar la Madre Tierra y después, y como consecuencia de sentirnos hijos y hijas, despertar la conciencia espiritual. Esa pequeño, ¿no? Primero poner la Madre en primer lugar. ¿Cómo sentís eso en la búsqueda espiritual? Nosotros en la concepción andina decimos, somos hijos de Pachacama y Pachamama, Padre Cosmos y Madre Tierra. La Pachamama es todo lo tangible, es la tierra, es todo lo que podemos percibir. Lo invisible, el cielo, el cosmos, es Pachacama. La vida surge del encuentro de Pachacama y Pachamama. Eso es Pacha, eso es vida, todo. Entonces, en la mañana nosotros despertamos y lo primero que nosotros hacemos es agradecer. Agradecer. Gracias, papá. Gracias, mamá. Gracias por poder despertar en este hermoso viaje nuevamente. Muchas gracias. A los niños les enseñamos para que cada día su primer pensamiento, su primer sentimiento sea de agradecer a papá, mamá, Pachacama, Pachamama, por este hermoso viaje, por esta gran oportunidad, por este hermoso regalo. Eso es lo primero que hacemos. Apenas tengo la primera conciencia, digo, muchas gracias. Muchas gracias. Qué maravilloso es estar y respirar el oxígeno, respirar las emociones, respirar la vida. ¿Qué nos anima a caminar? ¿Qué nos anima a luchar? ¿Qué nos anima a trabajar? ¿Qué nos anima a hacer? ¿Qué nos anima a levantarnos con esa energía? Es el amor que tenemos a los que nos rodea. Es todo ese regalo maravilloso que está alrededor. La felicidad no está en mi regocijo solo, en mí. Está alrededor. Está en el regocijo de mi esposa, de mis hijos, de mis hermanos, en ese brillo del árbol maravilloso que... Tengo un árbol maravilloso que me da flores rojas todo el año y me alegra. Aspecto fundamental en la vida. Todo, hasta las experiencias que uno no pueda tal vez comprender en su momento y pueda decir que es difícil, hay que agradecer porque está haciendo que ese proceso despierte en ti y comprenda también en ti. La vida es un maravilloso viaje sagrado donde los más grandes tesoros lo guardamos aquí, en el corazón. Y eso es producto de la convivencia. Convivencia es el buen vivir, es el vivir bien. Eso es. Entonces, por eso es que lo primero que nosotros hacemos es agradecer. Muchas gracias, Pachacama, Pachamama, por este hermoso día. Gracias. Fernando, temos muitos comentários acá e algumas perguntas também de quem está nos assistindo. Uma das perguntas é: existem muitas teorias e às vezes a gente busca um código, digamos, um guia para o viver.
nós temos, por exemplo, os códigos andinos, entre eles o, né? O dar e receber, essa troca com Pachamama. Traz um texto com 13 indicações sobre o que seria um bem viver. Poderia falar un poco más sobre eso? Claro que sí. Los 13 principios, ¿no? Que primero nosotros tenemos que darnos cuenta que todo lo que decimos, todo lo que hacemos, repercute alrededor. Todo, absolutamente todo. Lo que incluso dejamos de hacer, repercute alrededor. Por eso el abuelo decía, hijo, cuando te aproximes, aproxímate con responsabilidad, porque cada aproximación de uno a otro afecta alrededor y te afecta a ti. Así que observa, camina bien. Todo lo que tú hables, todo lo que tú pienses, todo lo que tú dices, va a tener un efecto alrededor, no solamente en ti. Por eso decimos el buen hablar, el buen pensar, buen meditar, buen sentir, porque tenemos que también nuestro corazón habla, cada momento habla. Tal vez es el mayor lenguaje de nuestra vida. Nosotros nos fijamos en los ojos, el brillo de sus ojos, está el brillo de su corazón. En su accionar bondadoso, en su accionar y caminar respetuoso, está el brillo de su corazón. Y te dice, tienes que saber escuchar. Escucha alrededor. Las aves, el viento, todo está hablando. El río en su resonar te está hablando y te está diciendo todo lo que es el Pacha-Aru. Pacha-Aru es el lenguaje de la vida. Todo habla, absolutamente todo habla. Escucha bien, que ahí está todas las condiciones y las circunstancias que tú quieres saber del presente, del momento. Escucha bien. Pero también tienes que saber recibir y también comprender que tienes que dar. Porque muchas veces, no sabemos recibir. Hay que recibir bien y también dar. Porque la vida es un proceso complementario permanente de recibir y de dar. Por lo tanto, ahí surge una pregunta muy importante. Así como la abeja tiene un rol, el árbol tiene un rol, y todos los seres tienen un rol y una responsabilidad, ¿cuál será el rol y la responsabilidad del ser humano para la vida? Esa es una pregunta fundamental, porque ahí te das cuenta que tú también eres agricultor, eres sembrador. Por eso uno de los roles más importantes del ser humano es saber sembrar y saber cosechar. Porque ahí te das cuenta, el proceso de la vida es un proceso complementario permanente de sembrar, cosechar. Siembras papas, cosechas papas. No pretendas cosechar tomates si siembras papas. No. Es tan sencillo la vida. Y si en mi vida estoy cosechando dificultades, siembra armonías para cosechar armonías. Por lo tanto, en ese proceso de dar, de recibir, a veces saber recibir es saber ser agradecido. Dice también del buen vivir, sé transparente como el río, sé transparente para que se vean las piedras en el fondo del río y en el fondo del lago. Y deja para que vea las piedras de colores en el fondo, aquietando la laguna para que se vea así pleno como está tu corazón. Con tus dificultades, con tus aciertos y desaciertos, porque eso somos, porque somos aciertos y desaciertos. Pero la transparencia es muy importante, que en otros
término sería la honestidad. La transparencia es muy importante, porque esa es la base, el fundamento de la complementación del vivir bien, buen vivir. Estas concepciones sirven y dice, todo se inicia desde el sueño. El sueño como proyección, el sueño también como algo onírico de percepción. El sueño como algo onírico está recibiendo alrededor los mensajes. Pero el sueño como proyección, también estás diseñando, eres co-diseñador de la vida. Este aparato, esta forma de comunicarnos, alguien lo proyectó, alguien lo soñó, y ahí está. Podemos conectarnos, miren de qué lugares y ver el rostro maravilloso de ustedes. Alguien lo soñó. Podemos soñar, podemos concretar muchas más cosas. Ese es el poder de nuestro corazón. Por lo tanto, dice, el primer paso es el último paso. Así como empiezas, terminas. Así como caminas, terminas. Ahora, no te afanes solo en llegar al lugar donde quieres ir. Camina bien, cuida el camino. No solamente importa llegar, importa cómo caminas ahora. Eso es importante, porque estamos caminando. Ahora, tenemos objetivos y tenemos horizontes, pero no solamente es llegar, sino cómo llegas, que significa cómo caminas ahora, en este momento. Esos son principios fundamentales del vivir bien, que nosotros lo hemos sistematizado en 13 principios de saber pensar, saber meditar, saber escuchar, saber hablar, saber dar, saber recibir, saber amar y saber ser amado también, porque a veces queremos ser solo amados y no queremos amar. Es un proceso maravilloso de cómo el sol y la luna, a veces en la noche no vemos el sol, pero sí vemos el sol con el brillo de la madre luna, que nos muestra que alguien está haciendo brillar. El vivir bien es para que tú hagas brillar cada corazón, para que nosotros podamos alimentarnos en ese brillo de nuestro propio sol con el sol de cada uno, permanentemente. Por eso, tenemos que empezar a dialogar en ese diálogo transparente de manera permanente. Estamos en un camino, por eso el vivir bien, buen vivir, no es solamente el horizonte a donde queremos llegar. El vivir bien, buen vivir es el camino, es este instante maravilloso. Yo me siento muy contento de reencontrarnos, de reconectarnos. Y eso para mí, yo lo siento acá y espero que ustedes también. Qué hermosas palabras. Creo que todos que están ahí nos acompañando sienten en su corazón la posibilidad de sentir la vida, la Pachamama, los hermanos, los árboles, el cielo, ¿no? Las estrellas, como una posibilidad de amor mismo. Y creo que este sueño común que Fernando tanto con tanta sabiduría nos habló hoy, ¿no? Es este sueño de la liberación humana, que es no la liberación de los derechos en sí, ¿no? Pero la liberación de nuestro corazón para participar de la vida, salirnos de este punto tan denso y difícil de la vida, de las ideas, de los pensamientos, para este punto de equilibrio, cuando el munay, el corazón, el amor, se hace, ¿no? Y nosotros vivimos, solo eso. Gracias, Fernando, por tan bellas palabras, por inundar nuestros corazones hoy. Estamos muy, muy felices de hacernos contacto y nuevos encuentros, ¿no? Esta puente entre el buen vivir, ¿no?
de nuestros corazones. Necesitamos escuchar estas palabras para nuestros corazones seguir floreciendo, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Yo feliz de poderlos encontrar, feliz de verdad. Y miren qué maravilloso es la sonrisa, cambia todo. Cambia todo. Pero también cambia cuando alguien llora, cambia. Pero está en nuestra capacidad, está en nuestra responsabilidad de que podamos reír juntos, siempre, de vivir juntos y de convivir juntos. Agradezco muchísimo acá desde La Paz, desde Chuquiago, Marca, así se llamaba esta hermosa ciudad donde vivimos, desde el corazón de este hermoso continente del Abya Yala. Un abrazo para todos, muchas gracias. Estoy muy feliz de poder haberle encontrado y poder compartir este maravilloso mensaje de los abuelos y de las abuelas. Hayaya. Hayaya. Graças, Isabela, Esmeralda. Seguimos invitando a todos, convidando a todos para se subirem à prática dos 21 dias, que nada mais é do que nos ajudar a tirar a dureza da nossa percepção e nos abrirmos a essa bem-aventurança do bem viver mesmo. Sozinhos é muito difícil encontrar essa experiência que os abuelos e as abuelas tão bem viveram, né, e preservaram a semente. O mundo é muito cruel, é muito duro, né? A nossa imaginação precisa de uma descolonização, né? Para que a gente possa experimentar outras aspirações de vida. E a prática dos 21 dias se torna um espaço onde, com delicadeza, a gente volta a remexer a nossa percepção para encontrar esse equilíbrio desse sumacamanha, né? Desse tecido invisível que nos faz ser partícipes da vida. E a amar a Pachamama acima de tudo e a todos, porque elas somos nós também. Assim que graças por esse hermoso encontro. Graças. E ojalá a gente possa criar novos momentos assim, Fernando. Ojalá também nos encontramos, né? Em abril estamos passando pela Bolívia. Quem sabe conseguimos nos ver por aí. Graças. Diga. Da Rosa Luz, que ela hoje a Pachamama falou por Fernando. Gracias. Oi. Estoy muy feliz, Fernando, porque vamos a empezar una práctica que se llama 21 días y es una práctica de buen vivir, que nosotros podemos disfrutar de los maestros andinos, porque tienen mucho para enseñarnos, tienen mucho para como dijo Astrea, para decolonizarnos, para disfrutarnos de ese instante. Alguien habló, buen vivir es disfrutar del instante. Sí, y es el caminar, no es un objetivo por delante, ¿no? Es ahora. Entonces, vamos juntos de las manos con Fernando, con todos los abuelitos y con este apo, ¿no? En Tilimani, vamos juntos con los apos también, con Huamalipa de Perú, con todos los apos junto a nosotros. Acá abajo, los brasileros, necesitamos la bendición de arriba, Fernando. Envíanos la bendición. Muchas gracias. Muchas gracias, amor. Gracias. Besitos. A live fica gravada. Compartilhem com todos que vocês conheçam, porque é uma preciosidade escutar a semente andina. Graças, amores. Gracias. Que todos tenham um belo início de 21 dias amanhã. Besitos. Un abrazo, Fernando. Gracias. Abrazo. Gracias. Gracias.